Rodolfo Terráneo es abogado, periodista, político e historiador. Escribió Memorias del Presente, La Argentina del siglo XXI y Maitland y San Martín. Diario íntimo de San Martín es su último libro publicado. Bueno, Rodolfo Terráneo es el segundo libro que escribe sobre San Martín. Me acuerdo que estuviste en el programa, Rodolfo, cuando salió Maitland y San Martín, donde hablabas de un plan Maitland en el que se basó San Martín. Bueno, no sé si se basó, pero... Pero tiene muchas similitudes. Absolutas. El plan consistía en ocupar Buenos Aires, establecerse en Mendoza, cruzar los Andes con un ejército, derrotar a los españoles en Chile y proseguir a Lima, que era el corazón del Imperio Español en América, y fue un plan presentado por el general Thomas Maitland al gobierno inglés en 1800, cuando Inglaterra estaba en guerra con España. No era un plan para liberar, no, claro. Era un plan para apoderarse de esas colonias. Claro, vos has investigado mucho en los papeles en Inglaterra, donde viviste mucho tiempo, y de ahí surgió ese libro y ahora ¿no? Sobre el año que cuando San Martín viaja a Inglaterra. En verdad aquel fue un subproducto de este. Claro. Yo fui a investigar el año 1824, qué había hecho San Martín ese año. Y en la búsqueda apareció de manera fortuita aquel documento que dio origen al otro libro, que apareció antes del trabajo principal. Porque el tema es que San Martín viaja en ese momento a Inglaterra y aparentemente se retira, pero vos decís que no se retira tanto. No, yo creo que no se había retirado. Todo empieza en 1822. Yo no entiendo por qué se habla del misterio de Guayaquil. No había ningún misterio. Había que porque nunca se supo demasiado bien de qué hablaron Bolívar y San Martín. No solo hay cartas de San Martín, a Guido, a Castilla, a Miller, donde él dice de qué hablaron. Hay también versiones de Bolívar, sino que hay hechos objetivos. Había que terminar con la resistencia realista en el Perú. Para eso había que unificar los ejércitos del norte y del sur. Bolívar había terminado su tarea, tenía todo el poder político, era el amo de la Gran Colombia. San Martín no tenía el apoyo de Rivadavia, es decir, no tenía el apoyo de las Provincias Unidas. Se llevaba bastante mal con Rivadavia. Muy mal. O'Higgins estaba perdiendo el poder, tanto que al año siguiente lo destituyeron. Y era su gran aliado, O'Higgins. Claro, entonces el principio elemental de la guerra es la unidad de conducción. No podía haber dos jefes y Bolívar... Eso dijo, ¿no, San Martín? No hay lugar para dos jefes. En América, sí. Pero ¿cómo era su relación con Bolívar? Fue ambivalente. Él reconoció que Bolívar estaba en mejores condiciones, cedió el lugar, después se quedó esperando, se quedó a la expectativa, como él decía, porque Bolívar tardó 1 año y medio en entrar en Lima, y Perú era realmente... estaba conmovido por luchas internas entre los propios patriotas, la resistencia realista. Sí. Y él en un momento dudó. Ese es el sentido por el cual va a Inglaterra, porque cree que hay una vulnerabilidad muy grande. En España había sido restituido Fernando VII, que contaba con el apoyo de sus primos, los Borbones de Francia, y de la Santa Alianza, Rusia, Austria, Prusia. Había proyectos de reconquistar el Perú y a partir de eso reconquistar las colonias. A partir del Perú, porque el Perú era el centro en ese momento. Claro. Y a partir del Perú se podía reconquistar por supuesto, además, todas las colonias. Bueno, o gran parte. Digamos, Sudamérica. Sí, y ese era el riesgo, y San Martín concebía que había un disuasivo, y era el reconocimiento británico. Si Gran Bretaña reconocía a estos países como estados independientes, las otras potencias europeas iban a tener mucha dificultad en agredir a los países reconocidos por Gran Bretaña, porque eso se convertía en un conflicto intraeuropeo. Pero Gran Bretaña no reconocía, sin embargo. No, porque Gran Bretaña era aliada de España, porque Canning creía que se podían obtener los mismos beneficios de un comercio con estos
países sin necesidad de ofender a España. El rey además era muy reacio a reconocer la independencia de países gobernados por aquellos que se habían alzado contra la corona británica. Sí. Así que fue una tarea diplomática compleja. Pero, sin embargo, esta teoría tuya es bastante novedosa, porque se dijo siempre que San Martín viajó para acompañar la educación de su hija en un colegio. Acá estuvo el general Balsa hace unos años, hicimos un programa dedicado a San Martín. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este viaje de San Martín el general Balsa, que es totalmente opuesto a lo que dice el Terral. Y San Martín tuvo un acto de gran valentía, pero eso influyó. Y cuando volvió, que quería radicarse en Mendoza, pasar sus días tranquilos en una chacra, fue acusado de corrupto, de golpista y hasta de ladrón San Martín. Rivadavia, él decía, me llenó de espías. La correspondencia de San Martín era violada con frecuencia. Y él dice, me están haciendo una guerra de la pluma, para la cual yo no estoy preparado y voy a abandonar esta fortificación. Y luego, ese sentimiento de ingratitud, además de lo de Guayaquil y de persecución, influyó, yo creo, en su exilio. Tomar a cargo la educación de su hija, que cuando la llevó tenía 7 años, casi la misma edad cuando él dejó lo que aquel entonces no era la Argentina, pero ya Peyú. Y también, él lo dice, apoyar en Europa la libertad de los países americanos. San Martín no se refería a la Argentina, se refería a americanos. Bueno, esto era un poco lo que se decía, ¿no es cierto? Que él acompañaba a su hija, su mujer ya había muerto. Bueno, y se decía también que era un hombre ya grande, que se quería retirar. Bueno, lo que dice el embajador Balsa es lo que dijo el propio San Martín. Por eso. Eso es lo que él dice en una carta que escribe el 10 de febrero de 1824, desde Le Vallonnet, el barco que los lleva a Europa. Ahora, en esa misma carta él dice que lleva a su hija a ponerla en un colegio y dice, y vuelvo en todo el presente año, o antes, si las potencias europeas quieren intervenir. De modo que, si uno se atiene a lo que dice la carta de San Martín, el propósito de él es ir y dejar a la niña en Londres y él venirse. Sí. A mí esto me parecía inverosímil, que él no solo le arrancara a la niña, bueno, a la abuela de ella, a las tías de ella. Que la estaban criando. Claro. Bueno, mal criando según él, pero las podía, si efectivamente era un hombre mayor, retirado, las podía tener consigo. Él tenía una casa en Buenos Aires que le había donado el gobierno de Rondó, una casa y una estancia llamada Chacra en Mendoza, donada por el gobernador Luzuriaga. Entonces... ¿por qué a Londres, dijiste vos? Bueno, yo decía, llevar a esa niña a un país extraño, a 3 meses de navegación, un país con un idioma desconocido, a una ciudad donde no había un solo familiar ni un solo conocido, y dejar la pupila. Esto no puede ser. Y como es muy improbable, y como San Martín a lo largo de su campaña militar usó muchas veces la maniobra de distracción, es decir, hacer creer que iba a hacer una cosa y hacer otra. Yo dije, esto tiene que ser una maniobra de distracción. Y cuando empecé a encontrar otras cartas donde él decía que iba a hacer otras cosas distintas, como a perfeccionarse en el arte militar, sentí que había que investigar y bueno... La investigación duró 28 años. 28 años investigando. 28 años. Porque haces una especie de diario, vas contando día a día lo que pasó ese año, ¿no? Claro, sobre lo cual no había nada. Era un año en blanco para la historia argentina. Ahora digo, de todas maneras esta misión no tuvo éxito. No, fíjate que en diciembre de 1824... Inglaterra reconoce a los nuevos países. No al Perú todavía, pero Perú queda encerrado desde México, la Gran Colombia, las Provincias Unidas, y eso fue, creo yo, firmemente obra de Lord Fife, que
era miembro del sector de Canning, del sector político de Canning, íntimo amigo del rey, era el número 2 cuando el rey era el príncipe regente, era el número 1 de la masonería escocesa, sí, y Fife era el número 2. Bueno, acá se cuenta mucho de Fife. Claro. Se cuenta también, además, es interesante porque se recrea la época y se recrean las costumbres, las formas de vida, ¿no? Sí, pero lo que quería decirte es que finalmente en diciembre de 1824 Inglaterra decide reconocer a estos países, y el libro termina con la carta que San Martín le escribe a Chilabert desde Bruselas el 1 de enero de 1825. Y allí le dice: ya tiene usted la independencia de la América reconocida por la Inglaterra. La obra es concluida. Ahí él considera que concluye. Que termina. Ahora, vos decís en un momento del libro algo que es absolutamente cierto. Es decir, es mucho más lo que se desconoce que lo que se conoce de San Martín. Y hay muchos elementos de la vida de San Martín que vale la pena analizar. Por ejemplo, San Martín, ¿es verdad que vivió más años afuera que en la Argentina? Sí, claro. Nació en 1778, llegó aquí en 1812, partió en 1817, aunque iba y venía cuando estaba en Chile. Después volvió de Perú en 1822, estuvo hasta febrero de 1824 aquí, se fue y no volvió más. Estuvo más de un cuarto de siglo en Europa y murió diciendo: c'est l'orage que me no porte, la tormenta que llega al puerto. Exactamente. Digo, ¿por qué vino por primera vez? Él había luchado en las filas realistas, ¿por qué viene acá? No en las filas realistas. Él, como todos los españoles nacidos en América que habían luchado por España, se vieron en un momento en una situación que los forzaba a venir a América. Eso lo explica muy, muy bien Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. España estaba ocupada por la fuerza de Napoleón, había quedado reducida a la isla de León. Sí. Y lo que se temía era que el próximo paso de Napoleón fuera la ocupación de América. Entonces, deciden venir a continuar la lucha aquí. Acá. Pero después, la lucha de allá. Bueno, en principio era una lucha en nombre de España, pero ¿qué ocurre? España no tenía autoridad. Siempre hay que recordar algo. Las colonias no pertenecían a la nación española, sino pertenecían a la corona. Sí. Eran propiedad del rey. Del rey. Claro, sí. El rey estaba preso. Entonces, allá se formaron juntas de gobierno, acá también. Bueno, ese fue el argumento que se utilizó para la independencia acá, ¿no es cierto? No, pero no fue el argumento, fue la verdad. La verdad. Y lo que pasa es que después, en España y aquí, se produce con la restauración de Fernando un fenómeno que es el absolutismo y la lucha, que llega a ser una guerra civil en España, entre los absolutistas y los liberales, que en América pasa a ser una guerra entre los realistas y los independentistas, ¿no? Hay una evolución de los hechos, una dinámica. ¿San Martín era predominantemente un político o un militar? Yo creo que era un político con una formación militar, pero él veía la violencia como el último recurso. Fíjate que en lo que es el territorio de la República Argentina, él, fuera de un combate, el combate de San Lorenzo, no tuvo acciones militares, tuvo sí una gran importancia política en el desplazamiento del primer triunvirato que se negaba a declarar la independencia, en la convocatoria a la Asamblea del año 13, en la convocatoria al Congreso de Tucumán, en la declaración de la independencia. Él allí hizo pesar toda su fuerza política y la de la logia Lautaro.
en Chile, después de Maipú, él rechazó la dirección suprema del país, porque su objetivo era ir al Perú, convencido como estaba de que ese era el centro de gravedad del Imperio Español. Desembarcó en Paracas y como creía que después de 10 años de revolución en América el pueblo peruano estaba ansioso de libertad, mandaba agentes a sublevar poblaciones, a lograr la adhesión a su causa, y fue avanzando hasta entrar en Lima y convertirse en el gobernante del Perú sin haber librado una sola batalla. Es decir, no es la actitud del conquistador que recurre ante todo a la fuerza. Claro, es un político. ¿Por qué se considera que es San Martín el padre de la patria, no Belgrano, Moreno, Sarmiento? ¿Por qué San Martín? Eso también lo hablamos una vez en el programa. Yo querría que escucharas los testimonios de Hilda Sábato y de Felipe Piña, a ver si estás de acuerdo. El hecho de que San Martín gane posiciones también tiene que ver con las cosas que pasaron en el siglo XX. Y uno ve cómo San Martín va ganando posiciones en el siglo XX y va ganando posiciones hasta a partir sobre todo de la década del 30, ¿no? Donde la figura de él como militar, es decir, si se quiere, la reivindicación o a partir del golpe del 30 del ejército como un fundador de la nacionalidad, lleva a que la figura de San Martín sea puesta en primer plano. Y esto es muy visible en los textos escolares, es muy visible en lo que es y todo lo que hace a las fiestas patrias, la conmemoración del de hoy, del 17 de agosto, es del año 33. El Santo de la Espada es del año 33, el libro de Rojas. Quiero decir con la esto, reivindicación vendría desde el sector militar. No, bueno, digamos, el ejército estaba muy contento con esto y arma toda una cosa alrededor de la figura de San Martín en los años 30. Pero digo, me parece que no es solo, digamos, desde el ejército aparece esto, desde las Fuerzas Armadas, pero también de una sociedad que a partir de los años 30 desarrolla un tipo de ideología, digamos, nacionalista, vinculada al ejército y también a la Iglesia, donde la figura de San Martín va adquiriendo posiciones frente a otras figuras civiles que tenían mucho rating. Efectivamente, hasta el 30, la figura proceril, digamos, era claramente Moreno. Era Moreno. Era el numen de la revolución y todo esto. Efectivamente, en el 30, con toda esta aparición fuerte del nacionalismo católico, de derecha, ¿no? Hay un crecimiento de ese San Martín militar y de las figuras militares. Inclusive aparece Rosas en la historia, en el 30, ¿no? Con fuerza renovada, como aquel gran estanciero que trajo orden y estabilidad. ¿Qué decís de esto? Bueno, coincido en que no era percibido como el padre de la patria en su momento. En su momento, ni inmediatamente después. La primera reivindicación surge con la aparición de la historia del Libertador y la emancipación sudamericana de Bartolomé Mitre. Claro. Y hay también, en el mismo sentido que señalan los testimonios, en la valoración del San Martín militar, una primera exaltación por parte de las Fuerzas Armadas de la generación del 80. Es a fines del siglo XIX que empieza a discutirse quién debería ser considerado el padre de la patria. Había algunos que consideraban que, como en Estados Unidos, debíamos ver más de una figura ostentando esa condición, ¿no? Washington, Jefferson, Franklin. Es que además acá tenemos también... Bueno, había muchos que sostenían esto y no que había que singularizar, otros creían que debía ser Belgrano, otros Rivadavia, pero no había una figura determinante. Sin embargo, ya hacia fines del siglo se perfilaba San Martín como la gran figura. Pero esta necesidad de exaltar lo militarista a partir del 30. Sí, no era pero no era solo lo militar, había esa necesidad de tener un arquetipo, también un arquetipo moral. Y el 30 y del 50, el 50 tuvo mucha importancia, el año del Libertador General San Martín,
que grabó en la mente de todos los escolares, de todos los estudiantes. Ese sí que era el diario de San Martín, era todos los días, se escribía, se hablaba sobre San Martín. Había que poner la fecha en los cuadernos. ¿Vos te acordás? Pero claro, viernes 2 de junio de 1950, año del Libertador General San Martín. Eso fue una gota diaria, ¿no? Que fue, creo que logrando afianzar esta imagen del libertador, del padre de la patria. También me parece que contribuyó la confrontación con Bolívar. Bolívar surgió como el héroe unipersonal, como el libertador del norte de Sudamérica, y había un intento de mostrar que no había sido la liberación de Sudamérica una obra personal de Bolívar. Claro. A veces se llegó a la exageración en eso, esta idea de mostrar a San Martín como humilde, Bolívar como vanidoso. La contracara. La contracara. Pero todo ese conjunto de cosas creo que contribuyó a formar esta imagen del padre de la patria, que yo creo en algún punto es exagerada, porque por definición lo sobrenatural es inimitable. Y cuando presentás un arquetipo sobrenatural, no podés aprovechar ninguna de sus virtudes. Claro, no lo podés imitar. Claro, imitar solo puede imitar a una persona que haya tenido méritos, que haya hecho contribuciones, que haya tenido inteligencia, que haya tenido estrategia, que haya tenido patriotismo. Si ya lo pones en ese lugar, ya es inalcanzable. Inimitable. Inimitable absolutamente. A mí me parece que hay que reivindicar al San Martín imitable. Al San Martín imitable. Bueno, todo este trabajo que has hecho, has vivido mucho tiempo en Inglaterra y eso te permitió tener acceso a tantos archivos y demás, es un trabajo creo que novedoso, no se había estudiado tan a fondo, creo, ese periodo como lo has estudiado en este libro. Bueno, hay que ver, los libros históricos tienen que madurar, no, porque la novedad es una condición efímera. Lo que hay que ver es si después hacen un impacto en la historia, si modifican algunas percepciones, si hay cosas que se aceptan. Hay que ver cómo lo reciben también los historiadores, los expertos, los críticos. ¿Y hasta ahora qué repercusión tuviste en ese sentido? Bueno, hasta ahora de público muy buena, salió y en un mes y va por la 3ª edición, pero como te digo, un libro histórico, aparte de hacer un impacto en la opinión pública, aparte de ser leído, puede ser un bestseller, bueno, pero después hay que ver si sedimenta, y bueno, tengo esperanzas de que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y que sigan estos debates, porque obviamente son temas que no están cerrados, ni mucho menos. No, es como vos decís, se desconoce más de lo que se conoce, ¿no? De San Martín. Bueno, muchísimas gracias Rodolfo, por haber venido. No se vaya, que ya volvemos.